Curso de Estadística con Yamovi. En esta ocasión vamos a trabajar con procedimientos para importar y exportar datos. Cuando necesitamos analizar datos que vienen en otros formatos diferentes a los de Yamovi, como podrían ser SPSS o Excel, necesitamos importar esos datos. Y el procedimiento contrario será los archivos u hojas electrónicas que tenemos en Yamovi, los vamos a exportar para que puedan ser analizados con el formato correspondiente a software como SPSS, SAS, Stata. Vamos a empezar con estos ejemplos. En primer lugar, tengo aquí un data frame de Excel y es importante indicar antes de realizar la importación de los datos que necesitamos que este archivo de Excel únicamente tenga una hoja electrónica, de lo contrario no podrá ser abierto. Como vemos aquí solo hay una hoja electrónica. Y también vamos a ver las características de este data frame. Por ejemplo, esta es una variable categórica y aparece aquí el sexo como femenino o masculino. Esta variable categórica no ha sido codificada. Es el mismo caso de esta otra variable que es mortalidad. Las demás variables o la mayoría son variables numéricas. Esta característica va a ser importante cuando hagamos la importación desde Yamovi. Y luego vamos a ver este archivo de SPSS, que es un archivo en el cual las variables categóricas sí han sido codificadas. Por ejemplo, para la variable sexo tenemos el rótulo de 0 para masculino y 1 femenino. O para estado nutricional, 1 que corresponde a normal, 2 sobrepeso, 3 obesidad. Y aquí vemos la data frame. Y esto es la data frame sin la indicación del significado de los códigos. Dicho esto, vamos a empezar con el procedimiento para poder hacer la importación de datos. Para ello, se va a utilizar el comando importar especial. Sin embargo, es importante indicar que estas variables que aparecen aquí por default deberán de ser eliminadas antes de hacer la importación. Esto porque si no lo hacemos van a aparecer aquí estas variables en blanco. Bien, entonces vamos aquí a importar especial. En navegar buscamos la ubicación del archivo y aquí está el archivo de Excel. Ya se ha hecho la importación del archivo de Excel. Y estas variables categóricas, como podrían ser sexo y también mortalidad, aparecen con un tipo de medida, tipo de datos texto. Esto quiere decir de que ha identificado el contenido de estas variables como una variable de caracteres. En algunas ocasiones vamos a necesitar o va a ser más sencillo trabajar con variables que hayan sido codificadas, pero estas variables no están codificadas. Por lo tanto, la recomendación va a ser que antes de hacer la importación de un archivo de Excel desde Yamovi, hagamos el diccionario de códigos correspondiente y codifiquemos esas variables. Y luego, cuando ya tengamos la data frame en Yamovi, indiquemos, como se ha mencionado en videos anteriores, cuál es el significado de esos códigos. Algunas variables, adicionalmente, no aparecen con el tipo de medida que deberían de utilizar. Por ejemplo, la presión arterial sistólica y diastólica son variables numéricas, por lo tanto deben de tener un tipo de medida continua. Esto ocurre la mayoría de las veces cuando tenemos variables que son variables discretas, ¿ya? Entonces, cuando hemos hecho o hemos realizado todos los cambios correspondientes para poder identificar el tipo de medición de las variables y queremos hacer cualquier otra edición, vamos a guardar este archivo en la ubicación que queramos y se va a almacenar en formato de Yamovi. Esto es con la extensión OMV. Ahora voy a hacer un proceso de
importación de un archivo de SPSS. Para ello indico variable nueva o data frame nuevo. Voy a eliminar otra vez las columnas iniciales porque corresponderán a variables vacías. Otra vez utilizo el comando importar especial, la ubicación del archivo, y aquí está el archivo de SPSS que necesito. Aquí, sin embargo, como habíamos visto, estas variables categóricas sí estaban codificadas y en SPSS se había indicado cuál era el significado de cada uno de esos códigos. Por ejemplo, para la variable sexo, 0 correspondía a masculino y 1 femenino. Obesidad, 0 correspondía a no y 1 correspondía a sí. Esto quiere decir que el proceso de importación de archivos de SPSS es muy eficiente desde Jamovi, porque no ocurre esos errores que teníamos anteriormente, en el cual las variables numéricas, que eran variables enteras, podrían aparecer en Jamovi como variables nominales. Aquí se hizo una copia idéntica del tipo de datos que se presentaba en SPSS. Hay una buena comunicación entonces entre Jamovi y SPSS. Vamos a abrir también un archivo de tipo CSV, lo hemos visto en un video anterior. Y esto sería buscar el archivo de formato CSV. Y aquí ya tenemos el archivo en formato CSV. Este archivo, al ser en formato CSV, nos presenta estas variables categóricas codificadas. No van a aparecer, por lo tanto, los significados de estos códigos. Entonces vamos a empezar a trabajar con los procedimientos de exportación de datos. Para ello me voy a exportar y vemos que las opciones van a ser exportar a SPSS, a SAS, a Stata, y voy a hacer una exportación a un formato SPSS. Busco la ubicación, va a ser la misma, pero es importante aquí recalcar que el formato con el que se requiere hacer la exportación va a ser de tipo SPSS. Y voy a agregar como nombre de este archivo que se va a exportar, ejemplo SPSS1 o exportado SPSS1. Ok, ahí ya está siendo exportado. Luego voy a cerrar esto que tengo por acá. Por el momento ya no me sirve. Y voy a abrir un archivo de tipo Jamovi. Este que está por acá aparece con el formato OMV. Es un archivo Jamovi. Y veré cuáles son las características de este archivo de Jamovi. Lo demás no me sirve ya. Bien, aquí está. Este archivo de tipo Jamovi tiene una identificación del significado de los códigos de las variables categóricas. Por ejemplo, controles 0, casos 1. En el caso de alcoholismo, 0 no, 1 sí. Y quiero saber si cuando yo he definido códigos, pues esto va a ser exportado con esos códigos a SPSS. Entonces aquí voy a exportar. Indico cuál es el formato, que es SPSS. Y debo recalcar que es un archivo en SPSS de SPSS. Y como nombre le voy a poner exportado SPSS2. Ok, ahí ya está siendo exportado el archivo. Y ahora voy a verificar cómo han quedado estos archivos. Recordemos que el primer archivo que fue exportado a SPSS era un archivo delimitado por comas, que en todo caso no indicaba cuál era el significado de esos códigos, pero cuando ya estemos en SPSS lo podemos editar. Y aquí aparece el archivo
Únicamente hay que indicar el significado de estos códigos y hay pues algunos errores como que esta variable peso era una variable numérica y aquí aparece como una variable de tipo nominal, similar a lo que hacía Jamovi cuando abríamos un archivo de Excel. Es un proceso menos eficiente exportar un archivo CSV a formato SPSS porque antes tenemos que editarlo. Pero ¿qué ocurrió con el archivo de Jamovi que fue exportado a SPSS y que sí contenía para las variables categóricas el significado de sus códigos? Pues bueno, aquí aparecen los códigos. Por ejemplo, la variable alcoholismo no 0, 1 sí. Ya se identifican los códigos porque estos fueron exportados de forma eficiente a SPSS. En otras ocasiones queremos hacer la exportación a otros formatos y como vimos podían hacerse exportación para SAS y para Stata. Bien, con esto hemos revisado cuáles son los procedimientos para importar y exportar datos en Jamovi.